Aprendo en casa. Hola, Yanira. Hola, Rodrigo. Te va a encantar lo que tengo acá, te lo prometo. Es más, vas a escucharlo en este instante, te va a fascinar. Proyecto de ley 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Érase una vez, en un blanquísimo nevado, una gota de agua naciente. Una gota sumamente mojada, cristalina, acuática. La pequeña gotita se unió a sus hermanitas gotitas, convirtiéndose en un riberoso río. El hombre de bien, que amaba su especie, construyó un espacio mágico para transformar el agua del río en agua potable, en agua que has de beber. Pero el hombre de mal comenzó a desperdiciarla, dejándola correr, mal usándola, ensuciándola con basura y contaminando feo. Es por eso que propongo esta ley. Una ley que dispone que por cada gota de agua sacrificada vanamente por persona alguna, se le aplique la sanción, condena y castigación de una multa de 24 soles. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Comuníquese, archívese y publíquese. Rodrigo, vota por Rodrigo, marca el tocino. Vota por Rodrigo, marca el... Rodrigo, eso está mal, está pésimo. ¿Cómo que pésimo? Está hermoso. No me faltes el respeto en mi programa. No me faltes el respeto tú. Así no se redacta un proyecto de ley. Además, ¿qué es eso? ¿Una servilleta? Está bien querer reciclar, pero esa no es la manera de presentar una ley. Además, la palabra castigación no existe. Supuestamente deberías ayudarme, ¿sabes? Apoyarme, ser mi compañera, pero mira cómo me criticas. Justamente, como quiero ayudarte, te digo que está mal, está pésimo. Es que tú, ¿sabes qué pasa? Te fijas en la forma, solo porque usé una servilleta. ¿Por qué no valoras todo lo que está aquí adentro, todo el contenido? No es solo la forma, el contenido también está mal. ¿Qué es eso de érase una vez una gotita? Es un proyecto de ley, no un cuento para niños. Pero eso es parte de mi estilo. Es por eso que el pueblo me ha elegido. Porque me quiere así como soy, todo lleno de alaracas y caras. Cuando hablamos de leyes, hay, valga la redundancia, leyes y reglas que seguir. Está bien ser chistoso, ingenioso, como lo eres tú siempre, pero a veces, en circunstancias como esta, hay una forma que debes seguir. Bueno, pero es que las leyes suelen ser muy aburridas. Yo quería darles un giro, algo especial, un poquito de sazón. Las leyes no tienen por qué ser aburridas o divertidas, tienen que ser simplemente leyes. Lo importante está en lo que significan y en el bien que proponen. ¿Sabes qué? Mejor le digo a la profesora de una vez que venga, porque si no, el programa que vas a grabar va a ser un desastre. Ok, chicas, chicos, el día de hoy vamos a convertirnos en congresistas del futuro. Así como lo oyeron, la actividad consiste en que el presidente de la República ha decidido crear... Música dramática, por favor. Gracias. El Congreso de Estudiantes. Exacto, un congreso donde tú, estudiante, podrás participar, y lo que ha solicitado el presidente es que a través de un proyecto de ley puedas promover el cuidado del agua en el Perú. ¿Recuerdas la semana pasada que creaste un guión teatral para promover esta causa? Pues ahora te toca crear una ley para hacer concreta esa idea. Y seguro debes estar pensando, uy, pero eso de hacer leyes es para abogados, para políticos, adultos en general, que les gusta complicarse la vida. Pero no, yo te digo que elaborar un proyecto de ley es algo que todas las peruanas y peruanos podemos hacer. Pero eso sí, descarta hacerlo en una servilleta. Mejor tengamos siempre nuestro lápiz, papel y cuaderno. ¿Lo tienen? ¡Excelente! ¿Listos para convertirse en congresistas del mañana? ¡Fabuloso! Vamos por nuestra videollamada. Y miren qué coincidencia, la mencioné y llegó. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Hola, Rodrigo.
Yanira me comentó que necesitabas un poco de ayuda con la actividad de hoy. Sí, en efecto, profesora. El problema es que el día de hoy necesito un poco de apoyo porque me toca elaborar nada más y nada menos que un proyecto de ley. ¿Se imagina de solo decirlo como que asusta el nombre? No hay por qué asustarse, van a ver que es más simple de lo que creen. Me imagino que ya tienen una idea de ley. Sí, la idea es que esta ley promueva el cuidado del agua. Perfecto, si tienen un objetivo claro, eso es gran parte del trabajo. Lo demás son formas y estructuras que son fáciles de aprender. Para empezar, como algunos bien sabemos, el Congreso de la República es un lugar donde se formulan y debaten proyectos de ley. Y un proyecto de ley es un documento escrito que debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú. ¡Wow! ¿Y son muchos estos requisitos? Los necesarios. Para elaborar un proyecto de ley tenemos que conocer y respetar algunos aspectos importantes relacionados con la redacción y presentación. Sí, redacción y presentación. La mejor forma de empezar es con un ejemplo. ¡Ajá! Ahí sí es donde estamos bien, porque tenemos un proyecto de ley bien distribuido y bien redactadito. Veamos, ¿qué tipo de texto encuentras en este ejemplo? ¿Qué partes de su estructura puedes identificar? ¿Cuál crees que es su propósito? ¿A qué ser o elemento de la naturaleza se está tratando de proteger? A los animalitos, por lo que veo. Así es un proyecto de ley del Congreso de la República Real, en donde se está dando a conocer una iniciativa que promueve la protección de animales. Ah, claro, y tiene bien sus capítulos, sus artículos, disposiciones y anexos. Empecemos por lo fundamental. Una ley es algo que concierne no a lo casero, sino a lo nacional. Una ley es un texto escrito y una decisión política. Una decisión política de los políticos nada más. O sea, nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver. Al contrario, los ciudadanos tenemos todo que ver, porque la ley es un producto final de un proceso que tiene su origen en una demanda o necesidad social y en el que se interrelacionan funciones básicas, la política y la técnica, es decir, los conocimientos jurídicos y los conocimientos lingüísticos que ayudan a resolver problemas. Entonces, si nace de la sociedad, eso quiere decir que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los que estudian desde casa, tienen el derecho de demandar esas leyes. El derecho y el deber, diría yo. Por eso la actividad que tienen que hacer las chicas y chicos en casa es importantísima. Nosotros como ciudadanos, ciudadanas, podemos ejercer nuestro derecho de iniciativa previsto desde la Constitución. ¿Y cuál es ese proceso que tiene que hacer el ciudadano para realizar su propio proyecto de ley? Toda propuesta de ley que presente el ciudadano debe contener una exposición de motivos donde se expresen, primero, sus fundamentos, segundo, la vigencia de la norma, es decir, desde cuándo se deben empezar a cumplir, y tercero, el análisis costo-beneficio de la futura ley, incluido cuando corresponda su efecto en el medio ambiente. Además, este proyecto de ley estará dividido en títulos, capítulos, secciones y artículos. ¿Y cómo sé qué es lo que va en cada una de esas partes? Ya veremos eso, pero vamos paso a paso. Luego de redactar la propuesta de ley, esta debe ser verificada para ver si cumple con los requisitos formales. La oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal del Congreso. ¿Llega directamente hasta el Congreso? Sí, y dependiendo del asunto que toca la ley, esta será enviada a comisiones para estudiar y calificar la propuesta. Luego es debatida y si es aceptada, debe ser firmada por el presidente de la República para su promulgación, dentro de un plazo de 15 días hábiles. Y es él quien ordena su publicación en el diario oficial El Peruano. O sea que si las chicas y chicos hacen un muy buen trabajo, esas leyes que ellos propongan, ¿pueden hacerse realidad? Por supuesto que sí.
Y lo que les recomiendo es no pensar solo en la idea quizás un poco soberbia de decir, yo creé esta ley, sino pensar en el bien que le van a hacer al país al crear una herramienta para que el cuidado del agua ya no sea un problema grave en el Perú. Pensemos siempre en nuestro país, el Perú primero. Así es, Rodrigo. Nunca olvidemos que el propósito comunicativo de un proyecto de ley es resolver o mejorar una determinada situación o problema presentada en nuestra nación. Pero para poder redactar un proyecto de ley es muy importante saber qué tipo de texto es. Pues un texto legal. Mejor recordemos cuáles son los tipos de texto. Sí, claro, esto yo lo tengo bien claro. Los tipos de texto son los siguientes. Apunten, chicos. Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo. Ahora volvamos al ejemplo de proyecto de ley que presentamos. Fijémonos en los detalles y pregúntate, ¿cómo están organizadas las ideas o la información? Pues están escritos de manera bien precisa. No hay mucho palabreo, todo está ordenado en capítulos y artículos. ¿Te has dado cuenta de que la información presentada en el proyecto de ley se ha colocado de manera de indicaciones y órdenes? Es verdad, es muy precisa. Es como, esto es así y punto. O, si no cumples tal cosa sucede. Sí, por ejemplo, en el proyecto de ley que vemos indican claramente que se reconozca como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales, vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Asimismo, ordenan que se exceptúen de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y además espectáculos de carácter cultural. Bueno, esa es una indicación bien precisa. Entonces, si se indica de esa manera, ¿será un texto descriptivo? Pero el objetivo del texto no es describir a estos animales o la situación de las personas con respecto a ellas, sino más bien indicarles a las personas cómo debe ser su accionar al respecto. Es verdad. Entonces descartemos la opción del tipo de texto descriptivo. También podemos descartar otros tipos como el narrativo, porque no se está narrando o presentando hechos. Bueno, yo en mi servilleta en mi proyecto de ley en una servilleta, me puse a narrar una bella historia del agua que empezaba con un érase una vez en un nevado. Estaba bien bonito. Me imagino, pero un proyecto de ley no tiene que tener arte o belleza. Su objetivo es otro y tampoco es argumentativo, porque tampoco se dan un enfrentamiento de ideas y argumentos. Tiene razón. Entonces creo que me voy a inclinar por el texto expositivo, porque expone sobre la ley. Sí, el texto explica el proyecto de ley y las acciones que debemos tener en cuenta, pero el texto no ejemplifica, sino más bien nos da órdenes, indicaciones y recomendaciones. Entonces es un texto recomendativo. Corrección, será un texto instructivo. Ah, claro, eso es lo que yo quería decir. Instructivo. No pongan recomendativo, eso no existe. Instructivo. Ahora que hemos visto que el texto debe ser instructivo y redactado de una manera formal, pasemos a la estructura. Uy, eso sí lo he observado con mucho detalle. Como dije, ahí están sus capítulos y sus artículos. Todo bien estructurado y numerado. Exacto. Los artículos son la base del proyecto de ley y toda la estructura del proyecto está dividida en 3 partes. Primero, una parte considerativa, es decir, una breve explicación de los antecedentes que llevaron a la elaboración del proyecto de ley. Es un título preliminar donde se incluyen los principios generales que inspiran el objeto y ámbito de aplicación de la ley. A ver, voy a leerlo para hacerme una idea. Principio de protección y bienestar animal.
El Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocer como animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente. Entiendo. Entonces, en esta parte de principios deberíamos escribir lo que creemos que el Estado debería establecer para el cuidado del agua, en el caso de nuestro proyecto de ley. Exacto, porque, por ejemplo, hay un principio sumamente básico y real, que es que el agua es un sustento de vida universal y por tanto su cuidado es prioritario. Vaya, eso suena muy bonito. ¿Saben qué? Lo voy a apuntar. Como vemos, después hay una parte dispositiva, la cual se consigna en artículos y que desarrollan el objeto de la ley. Y tercero, tenemos una parte final, que incluye tanto disposiciones complementarias como excepciones y anexos, y que contiene información que por su extensión no puede ubicarse dentro de la normativa. Entiendo. Esos anexos van en otro documento. Aquí solo va lo que corresponde a la ley. A ver, voy a empezar a armar bien mi artículo. Sí. ¿Por dónde empiezo? Claro, por el número de ley. Yo, como no sé qué número de ley sería, le puse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en la canción. El número de ley será agregado cuando ésta se apruebe y será el número correspondiente. El título sí debe ser una propuesta del autor. En el ejemplo que hemos visto es Ley de Protección y Bienestar Animal. Pero en la nuestra, ¿cuál sería? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Así tenemos un poco más de tiempo para pensar cada uno en casa. ¿Cuál sería el título de la ley que redactarían para el cuidado del agua? Y ya sabes, si vas al baño para lavarte las manos, cuida bien el agua. Si vamos a ser congresistas hoy en día, seamos congresistas coherentes. Ya regresamos. A ver, título. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Les tengo muy buenas noticias. Mi proyecto de ley se titula Ley de Protección, Cuidado y Respetación del Agua en todas sus formas. Gracias. Rodrigo, respetación no es una palabra. Recuerda, lenguaje formal. Cierto, tiene razón. Ok, vamos a tacharla de aquí. Muy bien. Algo que deben de tener en cuenta es que el título puede tener algunas modalidades de acuerdo a la función de la ley. Por ejemplo, para modificar o cambiar una ley, se expresa el título de esta manera: ley que modifica, y así. Claro, eso es por si ya existe una ley, pero a nuestro criterio tiene que mejorarse, ¿no es verdad? Así es. También hay leyes para interpretar artículos ya existentes. Esas se titulan con la siguiente forma: Ley de interpretación del artículo. Por supuesto, porque pueden haber varias leyes que no es que estén mal, sino que están siendo mal interpretadas. Exacto. Y finalmente, hay una manera de escribir el título cuando se quiere derogar y abrogar una ley. Y se escribe ley que deroga o abroga. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Derogar significa dejar sin efecto en forma parcial una ley. Es decir, no todo el proyecto de ley, sino solo una parte de ella. Mientras que abrogar significa dejar sin efecto en forma total una norma. Entonces, creo que después del programa deliberaré si mantengo mi título o busco otras opciones, dependiendo de si busco modificar, interpretar o derogar. Pero por el momento la dejaré tal y como está. Y puede quedarse así, si no necesariamente tiene esas características. Después del título viene la parte considerativa, que es la que vemos aquí. Entiendo. Vamos a leer.
el presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Esa es la parte considerativa. La identificamos porque siempre lleva la frase por cuanto. Muy buen dato. De ahí viene esta parte del título preliminar. ¿Recuerdas que antes del bloque lo desarrollaste un poco? Sí, es donde contienen los principios que inspiran la ley. En nuestro caso, el cuidado del agua. Así es. Y este llega a ser el artículo 1. Luego está la que llamamos la parte sustantiva, que es donde va todo el desarrollo de los demás artículos. Los artículos que la integran se expresan en números cardinales, 1, 2, 3, seguidos de un punto y espacio en blanco. Aquí es donde puedo detallar todas las instrucciones que propongo para el cuidado del agua. Sí, e inicias con las disposiciones generales, donde debes incluir el objeto, la finalidad y las definiciones. Pero objeto y finalidad ¿no vendrían a ser más o menos lo mismo? No, la finalidad determina el porqué de la normativa, expresa la voluntad del legislador y sirve de guía para la interpretación de la norma. El objeto de ley, por otro lado, es la parte dispositiva de la norma, donde se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Ah, entonces el objeto es el tema que se quiere regular, que en este caso es el cuidado del agua, ¿cierto? Y la finalidad es el por qué. Ahí puedo mencionar los daños a la naturaleza originados por su descuido, ¿no es verdad? Muy bien, Rodrigo. Creo que poco a poco dejarás de lado esa servilleta y armarás un proyecto de ley como debe de ser. Ahora, vayamos a la base de todo proyecto de ley, los artículos. Veamos algunas características. Un artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema. Un artículo no debe ser excesivamente largo. Debe contener una sumilla, es decir, una frase que indique brevemente el tema que se va a describir en el artículo. Debe estar en letra negrita. La redacción del artículo debe ser realizada de forma objetiva, debiéndose evitar todo tipo de explicación sobre su contenido. No hay espacio para excusas, explicaciones. Muy bien, Rodrigo. Siempre hay que usar la palabra precisa, la frase correcta. En el caso de las leyes es muy importante. Otras características que vemos es que los artículos se pueden agrupar en capítulos. Los capítulos agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe nominarse, es decir, tener un nombre. Si analizamos el ejemplo, podemos corroborar que sí cumplen con las características. Es cierto, cada capítulo sí lleva un nombre. Por ejemplo, el nombre del capítulo 4 es Prohibiciones. Y también cada capítulo agrupa artículos de contenido muy parecido. Y en la sección final tenemos las disposiciones complementarias, que son las que no se pueden incluir porque no regulan en la norma propuesta, pero que expresan detalles importantes, como en este caso, una excepción. Claro, en el ejemplo que vimos se puede observar cómo exceptúan de la ley a las corridas de toros y a las peleas de gallos porque son considerados espectáculos culturales, lo que es un tema bastante debatible, ¿no le parece? Como toda ley, nada es indiscutible. Ya saben en casa, toda ley se puede perfeccionar. Después tenemos el anexo, que contiene la información de lo que describen los documentos que acompañarán al proyecto de ley. Aquí, mayormente se incluye la definición de ciertos términos que pueden resultar no muy claros. Entiendo. Y acaba con una sección donde vemos datos como el lugar, la fecha, el nombre del autor y su cargo. En mi caso podría ser Lima, 11 de mayo, Rodrigo Chávez Terrones, conductor de Aprendo en Casa. Exacto. Y esa es toda la estructura de un proyecto de ley.
¡Genial! Ahora la tengo clarísima y comparado a mi servilleta, esto es otro nivel. Si quieren hacer un buen proyecto, yo recomiendo el siguiente proceso. Primero, una etapa de planificación. Aquí se diseña, prepara y organiza el contenido del texto. Segundo, una etapa de escritura. Aquí se empieza con un borrador, el cual irás modificando hasta llegar a la versión final. Y tercero, una etapa de corrección y revisión. Aquí se examina y se reajusta lo escrito. Sí, es una tarea muy importante y hay que pensarla bien. ¿Qué les parece si hoy tenemos como tarea eso, la planificación? Ya luego en la siguiente actividad vamos a ver la escritura y la corrección, pero primero a planificar. Sí, primero recuerda que al ser un proyecto de ley, este tiene por intención regular el cuidado del agua. Además, debes tener en cuenta que el tipo de texto que vas a desarrollar es el instructivo. Segundo, piensa en su estructura. Debes incluir el número de ley y el título, separar capítulos y considerar que en el capítulo 1 irán la finalidad y el objeto de la ley y las definiciones. Luego, en el capítulo 2, puedes incluir unos 3 o 4 artículos. Tercero, para tu proyecto de ley, organiza adecuadamente las ideas. Separa las principales de las secundarias y luego las jerarquizas de lo general a lo particular. Y cuarto, recuerda que es importante el uso de recursos gramaticales y ortográficos, así como el uso de letras mayúsculas y el uso de letras en negrita para el título preliminar, el capítulo, los artículos, para el título, las disposiciones generales y el anexo. Lo mejor que pueden hacer es utilizar siempre el ejemplo que le hemos compartido como guía o cualquier ejemplo de proyecto de ley que encuentren en internet o en los libros del año pasado. Lo máximo, profesora. Ahora que ya conozco las pautas, voy a presentar mi proyecto de ley y será tan bueno que el Congreso tendrá que aprobarlo. Pero, para estar seguro de que no se me va a pasar nada, ¿me puede aclarar algunos detalles? Por supuesto, Rodrigo, para eso estoy. Pregunta lo que quieras. Dígame, ¿por qué es importante tener en cuenta cuál es el tipo de escritura adecuada de un proyecto de ley? Es muy importante porque nos permite ser conscientes de que estamos trabajando con un tipo de texto, en este caso, un texto instructivo. Claro, para que tengamos claro que lo que buscamos es instruir, como mis padres me instruyeron a mí cuando era chico y hasta el día de hoy. Exacto. Además nos permite adecuar nuestro lenguaje a los destinatarios. Por ejemplo, en este caso, usando un lenguaje Formal, bien serio. Sí, porque es un texto de carácter legal que será leído por todos. Y no olvides la estructura del proyecto de ley que le dará el orden necesario de tus ideas para que puedan ser expuestas. Y lo último, profesora, porque ya se me está acabando el espacio en la hoja de papel. Dígame, por favor, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un texto? Para planificar un texto es necesario que utilices un esquema de planificación. Ah, y cuéntame, ¿hay un modelo para eso? No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como mejor te parezca, pero sí considerando dentro de tu esquema algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Claro, o con qué propósito voy a escribir. O sobre qué escribiré, que es muy importante. Y por supuesto, ¿quién leerá mi texto? Muy bien, Rodrigo. No dudo que harás una gran propuesta al Congreso. Muchas gracias por todo, profesora. Me deja con las ideas súper frescas y me voy ahora mismo a redactar mi proyecto de ley. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Hola Yani, ¿cómo estás? Adivina qué, ya tengo casi listo mi proyecto de ley. Ay, Rodri, ¿insistes en presentarlo en una servilleta? ¿Servilleta? No, estos son mis apuntes. La profesora ya me explicó todo y estoy más que listo para escribirlo bien. Ah, bueno, es que como dijiste, casi listo.
Ahora te queda lo más importante, que es elaborarlo. Sí, pero ya tengo todas las pautas y las ideas están bien apuntadas en mi cabeza y en esta servilleta de papel, tú sabes, para reciclar. Y voy a pasarlo todo a la laptop para presentarlo a las autoridades de manera muy formal, precisa y también digital, si es posible, para de esa manera cuidar el planeta. Me alegro mucho, Rodri. De hecho, he estado pensando en presentar el mío también. ¡Claro que sí! Muchos ciudadanos y ciudadanas tenemos muy buenas ideas que podrían hacerle un bien a nuestro país. Y dime, ¿tú ya sabes cuál es la gran idea o crees saber qué podrá ayudarnos para cuidar bien el agua? Te aseguro que sí. Mejor te dejo. Voy a llamar a la profesora para que me oriente y voy a apuntar mis ideas antes de que se me vayan de la cabeza. Chao, Rodri. Suerte con tu proyecto. ¡Chao, Yanira! Ya saben, este 2021, vota por Rodrigo. Marca el tocino. Ahora les toca a ustedes redactar su propio proyecto de ley. Yo, de hecho, estoy muy emocionado. ¡Las ideas! Bueno, no se van a ir muy lejos. Lo mejor es que las transcriba de una vez. Ustedes hagan lo mismo. Todo lo que han apuntado en clase, cuídenlo muy bien en su portafolio, que sin duda alguna es mejor que en una servilleta. Lo primero es que organicen bien todas las ideas que tengan en su cabeza en un cuaderno. Todo lo que se les ocurra sobre el cuidado del agua, apunten. Después, busquen modelos como por ejemplo el que utilizamos en este programa u otros que encuentren en internet o en libros que tengan en casa. Y por último, observa muy atentamente en casa qué medidas toman tus familiares para el cuidado del agua. Sus acciones te pueden servir de ejemplo y si ves que alguien está haciendo un mal uso del recurso, puedes tomarlo en cuenta para ver en qué se podría mejorar. Puedes decirle, hey tío, no, cierra el caño, o no hermanita, no demores 2 horas en la ducha, o papá, solo abre el caño de la cocina cuando vayas a enjuagar los platos, no al momento de pasar la esponja, y así. Piensa en cosas cotidianas y de seguro que va a salir una idea genial para elaborar un proyecto de ley, basándonos en las acciones que nosotros mismos somos capaces de hacer. Piensen mucho, piensen en el agua, pero sobre todo, piensen primero en el Perú. Eso es lo que hace un verdadero legislador y un buen ciudadano. Nos vemos en el siguiente programa, mis futuros congresistas. Chao, chao. A ver, proyecto de ley. Aprendo en casa. Hola amigos y amigos en sus hogares. Como ya saben, esta actividad está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero pueden pasarle la voz a toda su familia. ¡Háganlo! Esta actividad es muy especial. Hace poco hemos trabajado en nuestro propio teatro de sombras y hoy seguiremos conociendo un poco más sobre las artes visuales y de figuras literarias. Miren estas imágenes. ¿Ustedes creen que esto tendrá que ver con lo que vamos a aprender? Pues sí. A lo largo de estas semanas hemos buscado representar de diversas formas cuáles son los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. ¿Pueden adivinar qué es lo que haremos para representarnos hoy? Claro, seguro ya lo notaron. Así es, hoy vamos a conocer más de los murales y vamos a planificar el nuestro. Seguro te suenan frases como peruana como la papa, o frío como el hielo, o una clásica por la que todas y todos hemos pasado. Me han roto el corazón. Cuando te enamoras, suelen escaparse este tipo de frases,
Como alguna vez alguien me escribió a mí una carta que decía: mis ojos brillan como dos luceros. ¡Qué locura!, ¿no? Pero siempre que escribimos así, lo hacemos con algún propósito detrás. Todas y todos buscamos transmitir nuestras ideas, nuestros sentimientos. Lo que tal vez no hayas notado es que cuando usas esas expresiones curiosas, estás utilizando diversos recursos textuales. ¿Te gustaría saber un poco más al respecto? No te preocupes, que en el proceso de planificar nuestro mural, plasmaremos nuestras ideas a través del uso de figuras retóricas. Los murales que nos acompañan en la calle no son algo que hemos hecho recién, nos han acompañado desde la prehistoria. Las primeras imágenes fueron descubiertas en las paredes de cavernas, como la Toquepala, en la región de Tacna, en espacios donde, a través de las pinturas, nuestros antepasados contaban las actividades que realizaban. Estos primeros murales son conocidos como pinturas rupestres. ¿Ven lo que suelen representar? Así es, la vida en aquellos días, caza de animales, rituales con fuego. ¿Te imaginas vivir así? Bueno, vamos a detenernos un poco porque tenemos a alguien esperando pacientemente en su pantalla. Y tal vez ella tenga algo más que compartir con nosotros. Hola, profesora, ¿cómo está? Todo bien, Yanira. He estado trabajando en un proyecto que me ha estado demandando tiempo. ¿Ese proyecto acaso es un mural? Efectivamente, se trata de un mural que se me pidió para conmemorar el bicentenario de nuestro país en Avenida Arequipa. Suena súper emocionante. ¿Y es posible hacerle preguntas? Por supuesto. ¿Qué les gustaría saber? En primer lugar, cuéntanos un poco sobre la experiencia de ser artista. Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Verás, muchas veces el arte es menospreciado porque no se tiene en cuenta todo el valor sociocultural que contiene. El arte es la esencia de las personas que lo crean y son una gran manera de afianzar la identidad colectiva. Lamentablemente, dadas las múltiples brechas socioeconómicas que nos separan, muchas veces se piensa que el arte es una pérdida de tiempo, porque no tiene el valor práctico que tendrían, por ejemplo, un mecánico o una ingeniera. Exacto. Sin embargo, es innegable el valor creativo y de identidad que trae consigo el arte, en cualquiera de sus formas. No solo los murales, sino también la poesía, la fotografía, el teatro. Toda expresión artística que se te pueda ocurrir. Pero, ¿sabes? He contactado con algunos amigos para que nos acompañen hoy y nos compartan sus procesos creativos. ¿Los has invitado al programa? Están esperando a salir nada más. Hola, únase a la sesión. ¿Podrías contarnos un poco sobre el proceso que has seguido para la creación de tus murales? Para la creación del mural, creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es primero las ideas, los conceptos, y a partir de ahí buscar imágenes que nos refieran esos mismos conceptos. Ya después el tema de la pintura y dónde se va a pintar creo que es algo que pasa a segundo plano y que se puede ir buscando a medida que uno realiza el trabajo. ¿Qué materiales o qué estilo trabajas? Normalmente uso latas de pintura o pintura de pared, que puede ser látex o látex satinado, que es lo que normalmente uso. De ahí, para cubrir áreas más grandes, uso rodillos para ahorrar tiempo, y para dibujar y pintar cosas más específicas sí uso brochas y pinceles. También puedes usar botes que encuentres o reciclando cosas para crear más colores. ¿Qué hay del proceso creativo? Porque me imagino que debe ser completamente diferente. Sí, primero veo el lugar donde voy a pintar el mural para que lo que yo pinte sea correspondiente al sitio. Luego hago una lluvia de ideas y de acuerdo a eso busco información e inspiración y con eso hago un boceto. Cuando has utilizado frases para tus trabajos, ¿cómo las has seleccionado? Para seleccionar frases para mis murales creo que terminan siendo un resultado de otras actividades que hago, como poder escuchar entrevistas, leer libros, ver películas. Siempre creo que lo importante es estar sensible a esas pequeñas frases o textos que a uno le interesan y después poderlas trabajar, ¿no? Con conceptos, imágenes y demás cosas que puedan complementar esas ideas. ¿Cuáles son los elementos más importantes en una frase?
Lo que busco al crear una frase es de que invite a ver el mural de una manera distinta, y los elementos que uso normalmente son del contexto. Ya puede ser el río de una ciudad o la montaña de un pueblo, el nombre de alguien importante en el lugar, para que de esa manera el mural se sienta con más sentido en el sitio. Finalmente, ¿qué buscas generar en tu público cuando realizas un mural y cuando incluyes frases? Busco generar conciencia ambiental y también emociones como alegría al ver arte en las calles. Muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante todo lo que estos artistas nos han contado sobre el mundo del arte y sobre los murales, que como ya saben son otra forma amigable de dar a conocer nuestras ideas, pensamientos y propuestas. Un medio más para abordar algo que queremos comunicar. No olvides que siempre debes contar con permiso para utilizar el espacio para tu mural, ya sea una pared, un muro, un cerco. Eso si estuviéramos fuera de cuarentena. Perdona si te emocioné un poquito. Hoy vamos a tener que hacer nuestro mural en una hoja o en un conjunto de hojas. Mejor si son recicladas. Ahora, si deseas, puedes pedir permiso en casa para que te dejen pintar tu mural en una pared o en un muro. No olvides que puede ser del tamaño que desees. En este momento vamos a empezar a planear nuestro mural. Tenga a la mano lápiz, muy bien tajado, y papel. Mucho papel. Tengo muchas ideas en la mente, pero no puedo evitar pensar en la frase que podría acompañar nuestra imagen. ¿Todo bien, Yanira? Sí, lo que pasa es que cuando escucho sobre frases me provoca rimar un poco. Vamos a ver si me sale. No se detengan más, es hora de empezar, de plasmar en un mural toda la creatividad, de recordar los valores del Perú. ¿Cuáles son los que observas tú? En mi mente toda imagen va volando. Nadie adivina lo que me quedo pensando, pero hoy llegué después de dar clase en secundaria a recordarles las figuras literarias. Perdonen, chicas y chicos, hace mucho que no me ponía a rimar. Lo importante hoy, amigas y amigos, es que aprendamos que hay todo un arte detrás de crear frases. Las personas que se dedican a rapear, por ejemplo, lo conocen muy bien y saben también que para crearlas necesitamos conocer las figuras literarias. Tal vez Pakyani pueda contarnos un poco más de ellas. Sabes que cada cosa tiene su razón y las figuras literarias son transformación. El arte de convertir el lenguaje común en frase bella y expresiva, como para canción. No te confundas que la teoría es muy amplia y hay algunas reglas que todos los días cambian. Te he sacado de tu rutina diaria para recordarte 3 figuras literarias. 1. ¿Cuál es el número 1? El símil es nuestra primera figura. Establece semejanza entre 2 criaturas, 2 seres, 2 lugares, 2 cosas. Usa cualquiera de los siguientes conectores. Como, tal como, igual que, entre otros, entre otros. ¿Cuáles dices tú? Como, tal como, igual que, entre otros, entre otros. Eso estuvo genial. Gracias, pero solo para asegurarnos, recuerden que el símil es una comparación entre 2 elementos. Miren este verso de Juan Ramón Jiménez. El poeta compara un tesoro y un corazón, ambos abriéndose al soplo de tu brisa, que podría entenderse como el amor de alguien que le gusta. ¿Qué te parece si nos terminas de decir las otras 2 figuras? ¿Las otras 2? Mencionaste hace un momento que venías a recordarnos 3 figuras literarias. Es verdad, como ya me gustó eso, voy a intentarlo. La figura 2 atribuye características o habilidades propias de humanos a animales, objetos, seres inanimados. Le puedes dar manos o voz a una nación, es la magia de la personificación. Dar cualidades humanas. ¿A qué? A animales o cosas inanimadas. 3. ¿Cuál es el número 3? Hipérbole es lo último que veremos. Por esta palabra entendemos una completa exageración para sonar con mayor convicción. Una exageración. ¿Para qué? Para sonar con mayor convicción. Por hoy día ya he cumplido mi misión, he compartido mis palabras de corazón y espero que se queden sus ideas diarias, seguir conociendo más sobre figuras literarias. ¿Qué tal talento escondido tenías? No suelo compartirlo mucho, pero creo que esta vez valía la pena. Vamos a repasar un poco lo que seguro ya dije mientras rimaba.
La personificación consiste en dotar de propiedades o cualidades humanas, animales o seres inanimados. Tomemos el siguiente verso de García Lorca como un ejemplo. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¿Qué piensas de este verso? ¿Acaso la muerte te puede mirar? No, ¿cierto? Pero de eso se trata la personificación. Ahora, con la hipérbole la historia es diferente, porque con ella ya no comparamos, sino que hacemos una exageración desmesurada, mediante la que se pretende realzar alguna cualidad o dar mayor expresividad y convicción a lo que se menciona. Vamos con un ejemplo más. Un verso de Garcilaso. Yo romperé a fuerza de brazos un monte espeso que otro no rompiera. ¿Te das cuenta? ¿Crees que con estos brazos podría romper un monte? ¿Qué dices? No. Mejor no me respondas, ya sé que no. La hipérbole, como ves, exagera las cosas. En el mundo de las figuras literarias encontrarás muchas más, pero he querido hoy mostrarles solo 3 para que así puedas darte algunas ideas y crear una frase para tu mural. ¿Qué dices? ¿Se sienten listas y listos? Vamos, pongan manos a la obra. Ahora es el momento de planificar nuestro trabajo, pero antes no olvidemos que también es bueno recordar las precauciones para esta época de cuarentena, como lavarnos las manos con abundante agua y jabón cada vez que podamos, y ya saben, por al menos 20 segundos. Esto es para acabar con el virus que nos rodea. Ahora, hemos aprendido sobre arte, murales, figuras literarias, y lo que sigue es que la profesora también nos enseña a planificar y ejecutar nuestro mural. Ahora tienes unos minutos para asegurarte de tener lápiz y papel en la mano. Ahora mismo regresamos. Para continuar con nuestra sesión, ¿recuerdas los pasos que seguían nuestros invitados de hoy para planificar sus murales? Para la creación del mural, creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es primero las ideas, los conceptos, y a partir de ahí buscar imágenes que nos refieran esos mismos conceptos. Así es. Primero debemos pensar qué valor queremos plasmar en nuestro mural. Observemos el siguiente. Este mural del artista Paulo Sierra muestra a 2 personas abrazándose. Además, en la cinta que observan ahí se ha incluido la frase «Somos el grito de las que ya no tienen voz». ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? Yo puedo pensar que son madre e hija, pero también puedo pensar en solidaridad, compañerismo, fortaleza. Y la frase además puede llevarme a pensar en las protestas reclamando la violencia contra la mujer, algo que es tan normalizado en algunos grupos de nuestro país. Pero cada quien puede leer y entender algo diferente, claro que de acuerdo a su experiencia previa o a su contexto sociocultural. Les pregunto a ustedes en casa, ¿qué es lo que quieren comunicar con su mural? ¿Recuerdas que nuestro mural gira en torno a los valores que nos representan como peruanas y peruanos? Ahora, tratemos de ser un poco más específicos. ¿Qué valores te gustaría representar en tu mural? Date un momento para pensar. Recuerda que los valores son diversos y podríamos hacer una lista gigantesca de los valores que nos representan como peruanas y peruanos. Junto a cada palabra que se te ocurra, puedes ir dibujando figuras que creas que la representen. Por ejemplo, mira estos murales. Yo veo esta imagen y se me viene a la mente la idea de libertad. Este gato, por ejemplo, podría representar la curiosidad. Mira cómo levanta su mirada. ¿Podría ser valentía, quizás? Eso ya depende de la interpretación de cada quien. Ahora es hora de imaginar tus figuras. ¿Qué valor elegirás? Una vez elegido tu valor, pensemos en 2 elementos. Por un lado, la imagen y los trazos. Y por otro lado, la frase que acompañará nuestro trabajo. No olvides hacer una buena selección de la imagen y frase que pueden transmitir de la mejor manera el valor que has elegido. Es importante tener presente que al establecer el propósito de lo que vamos a elaborar, se puede tener una idea más clara del camino que va tomando nuestra planificación hacia la meta que vamos a alcanzar con nuestro mural. En tu caso, este trabajo es para mostrar qué valores nos representan como peruanos. Tenlo siempre en cuenta. Hola, Yanira. ¿Puedo agregar algo? Perdóname, pensé que ya te había ido. Me demoré un poco preparando algunos materiales para pintar más tarde, pero ya estoy aquí. No hay que olvidar a quienes nos estamos dirigiendo con nuestro mensaje.
¿Recuerdan que la semana pasada, cuando trabajábamos nuestro teatro de sombras, aprendimos que este punto era muy importante? Entonces, ya todas y todos tienen clara la inmensa diversidad cultural de nuestro país, y no solo en cuanto a características regionales, sino también factores como la edad y las afinidades. Recuerda que tenemos un propósito. ¿En qué población quieres impactar más? ¿En los jóvenes, adultos, en niños? Piénsalo bien y anótalo. ¿Qué imágenes podrían impactar más en esa población? Con eso en mente, ya pueden trabajar en la frase de su mural. Efectivamente, vamos a hacer un repaso. Cuando empecemos a crear nuestra frase, podemos usar las figuras literarias para embellecer o dar potencia a nuestra frase. ¿Recuerdan las que hemos aprendido hoy? El símil, la personificación y la hipérbole, exacto. Y además te quiero contar de una cuarta figura que es ampliamente conocida en la poesía. Estoy hablándote de la metáfora. La metáfora, al igual que el símil, utiliza el recurso de la comparación. Pero no hay palabra que muestre esa comparación. No hay como, tal como o igual que. La metáfora sustituye un elemento por otro de esta forma. El océano de tus ojos es bello y especial. Tus manos son ramos de olivo. Con esas cuatro figuras en mente, piensa cuál es la que te gustaría utilizar para redactar tu frase impactante en el mural. Creo que ya tienen todos los recursos necesarios para tener una idea clara de su mural, ¿no te parece? Yo creo que sí. Ya están todas y todos listos para continuar. Quiero compartirles este recuadro, que alguna vez me ha sido útil para ordenar mis ideas sobre los murales. Dale una mirada, porque contiene todas las preguntas que debes contestar. Revisemos cada pregunta. 1. ¿Qué queremos comunicar? 2. ¿A quién nos dirigiremos? ¿En qué población quieres impactar? ¿En los jóvenes? ¿En los adultos? ¿En niños? 3. ¿Qué valor de los peruanos te gustaría representar en tu mural? 4. ¿Qué imagen se relacionará mejor con el valor elegido? ¿Qué imágenes utilizarás para lograr impactar en esa población? 5. ¿Qué frase relacionada al valor elegido podré incluir para acompañar mi imagen? 6. ¿Cómo podríamos embellecer nuestra frase? No te olvides que para lograr esto debemos utilizar cualquiera de las figuras literarias que aprendimos hoy. El símil, la personificación, la hipérbole o la metáfora. Cualquiera de ellas, bien utilizada, pueden generar distintas emociones e impactar en el destinatario. Después de estas 6 preguntas, ¿la tienen más clara? Ahora, Yanira, para concluir la planificación, solo debemos tener en cuenta unos criterios finales. 1. El diseño del mural, compuesto por imágenes y frases. 2. La coherencia del mensaje. Y 3. El uso de recursos gramaticales y ortográficos. Para este trabajo no olvidemos que podemos hacer uso de figuras literarias o retóricas para poder contribuir en el sentido del texto que escribimos en el mural. Es importante tener en cuenta también un uso correcto de puntuación y ortografía, así como una caligrafía que permita comprender lo que queremos transmitir. Claro que sí, profesora. Un mural siempre transmite ideas. Sabemos también que antes de diseñar nuestro mural debemos pensar sobre qué es lo que queremos comunicar. Una vez decidido esto, pensamos en el público al cual va dirigido, o sea, si mis espectadores son jóvenes como nosotros, niños o adultos. Definitivamente con estos últimos datos no hay forma en que ustedes no estén listos para dar rienda suelta a su imaginación y así crear su mural representando los valores del Perú. Profesora, ha llegado el momento de las preguntas. La primera viene de Julia, quien es madre de familia. Gracias a todas las madres que nos sintonizan. Aquí viene la pregunta. ¿Podemos considerar el arte mural como una estrategia de expresión? Hola Julia, gracias por tu pregunta. Por supuesto que un mural es una forma de expresión y hasta de concientización.
A través de los murales podemos llegar a muchas personas y podemos transmitir un mensaje enfocados en un propósito. Además de ser una forma artística de expresión, los murales son una manera de embellecer los espacios públicos con figuras y frases que, no nos olvidemos, se logran con buenas estrategias de expresión escrita. Lamentablemente, aún queda mucho prejuicio con respecto al arte callejero, pero ten por seguro que un mural es una gran estrategia para que los y las estudiantes escriban de manera creativa y tengan en cuenta criterios como los que hemos conocido: la adecuación, coherencia y el uso de recursos gramaticales. Gracias, profesora. La siguiente pregunta llega desde Puerto Maldonado. Charo nos consulta: ¿por qué es importante tener claro mi propósito al planificar mi mural? Hola Charo, no olvidemos que es importante porque, como vimos, el diseño de un mural parte de una intención, la intención de expresar una idea o fomentar un valor. Esta idea o valor guía la elaboración del mural. Ahora Reinaldo nos escribe desde la ciudad de Chiclayo y nos pregunta lo siguiente: ¿qué puedo lograr a través del uso de las figuras literarias? Gracias por la pregunta, Reinaldo. Las figuras literarias, como bien vimos anteriormente, son recursos estéticos que embellecen y particularizan nuestro discurso. Lo que podemos lograr con estos recursos es llamar la atención sobre un determinado tema y causar impacto en quienes los leen. Nuestra última pregunta viene desde el sur, en Tacna, donde nuestro compañero Alberto nos consulta lo siguiente: ¿por qué es importante su uso para transmitir mi mensaje? Hoy también aprendimos sobre algo llamado figuras literarias o retóricas, Alberto. Están muy presentes en la pluma de muchos grandes representantes de la literatura clásica contemporánea. Fue tal su acogida entonces que se fueron poco a poco incorporando en nuestra habla coloquial, es decir, al habla que usamos cuando interactuamos con nuestras familias y amigos. El uso de estas figuras es importante para dinamizar nuestro discurso. No dejes de usarlas. Podrías terminar inventando nuevas maneras de decir las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado, profesora. Realmente ha sido una jornada intensa. Ha sido un gusto, Yanira. Y gracias a todos y todas ustedes. Realmente la he pasado muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Chao, profe. Bueno, amigas y amigos, hoy aprendimos a planificar nuestros murales. Primero, ustedes ya lo saben, debemos ir anotando en nuestro cuaderno de apuntes cuál es la idea que queremos plasmar en nuestro mural. En este caso, vamos a plasmar un valor que nos identifica como peruanas y peruanos. Estoy segura de que tienen en mente muchísimos valores. Segundo, también lo sabes, debemos pensar en el público al que va dirigido nuestro mural. A partir de esto, ya estaremos listos para crear nuestro mensaje. El mensaje no va a ser el mismo si quiero que lo aprecien los niños, los jóvenes o los adultos. Será distinto de acuerdo al público. Ah, y como dije mientras rimaba, podemos dotar a nuestro mensaje de algunas figuras literarias. ¿Cómo? ¿Se olvidaron de las figuras literarias? No te preocupes. Las figuras literarias son herramientas que sirven para transformar el lenguaje común en lenguaje artístico. Hoy hemos conocido 3. Recordémoslas juntos. 1, símil. 2, personificación. 3, hipérbole. Y más adelante hablé de la metáfora. Con el empleo de estas figuras puedes escribir un mensaje muy original. ¡Inténtalo! Y ahora, todas y todos atentos, porque ahí va nuestro reto para casa. Elige 3 valores que consideres representan a las peruanas y los peruanos. Piensa en una imagen que representen estos valores y además utiliza una figura literaria de las que aprendimos hoy para construir tu frase. Recuerda guardar todos tus trabajos en tu portafolio de evidencias. Y recuerda también que debemos seguir tomando nuestras precauciones para combatir el COVID-19. Lávate muy bien las manos. Juntos podemos detener esta pandemia. Nos vemos en nuestra próxima sesión. ¡Chao!
Aprendo en casa. Estoy viendo esos videos donde salen personas imitando la cara de algunos animales. ¿Los han visto? Son muy graciosos. En la frente de las personas empiezan a salir al azar algunas fotos de animales y luego tienen que imitarlas. ¿No las han visto? Miren, les enseño. Es algo así. Ay, los animalitos son tan divertidos. Les voy a contar algo que nos pasó a mi hermanita y a mí. Nos regalaron un lorito bien, digámosle, talentoso. Bueno, resulta que este lorito aprendió a imitar el sonido del timbre. Entonces nos la pasábamos todo el día corriendo para abrir la puerta. Una semana después, mi hermanita y yo nos encontramos un cachorrito bien bonito y lo llevamos a la casa. Resulta que Toto, el perrito, ladraba cuando alguien en verdad estaba tocando el timbre. Y pues pensamos que la salvación había llegado a nuestra casa. Bueno, les cuento que no duró mucho tiempo, porque un par de semanas después, nuestro lorito aprendió a tocar el timbre y luego a ladrar. ¿Pueden creerlo? Ay, los animalitos. Pero los amamos y los cuidamos. Pero ese no es el único problema. Ahora tenemos otro. Hola, Jonathan. Hola, profe, ¿qué tal? Un ratito. ¿Estás libre? Sí, más o menos. En realidad estaba conversando con mis amigos y amigas, pero... Cuénteme, ¿qué pasó? No, nada importante. Solo te llamaba porque me quedé pensando en eso que me contaste el otro día de tu perrito y tu lorito. ¡Qué gracioso! ¿Ya aprendió a imitar otro sonido? Justo les estaba contando a mis amigas y amigos esa anécdota. Felizmente, el loro no ha aprendido nada nuevo, pero ese ya no es el mayor problema. Ahora tenemos otro. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Es todo un desastre. Ahora resulta que Totó, mi perrito, siempre se enferma de la barriga. No estoy tan seguro, pero creo que es porque a veces le damos de comer doble. Mi hermana le da de comer y no me avisa. Luego le doy yo y así. Claro, ya veo. Y ni modo que Totó te va a decir, no gracias, Jonathan, ya cené. Exactamente. Aunque esa sería una buena solución, ¿no? Que Totó aprendiera a hablar, así como mi lorito, para que pudiera decirnos cuándo comió y cuándo no. Sí, sería una buena solución, pero algo me dice que no va a ser posible. ¿Por qué no pensamos en otra manera de arreglar ese problema? ¿Cómo que? No sé, tú me dirás. Podría ser que siempre, cada vez que alguien le dé de comer, avise a todos. ¿Totó? No, el humano a la humana que lo alimentó. Ah, entonces esa sí es una buena idea, pero ¿qué pasaría si se olvidan de avisar? Uy, tiene razón. Ah, ya sé. ¿Qué pasa si ponemos una pizarrita al costado del plato de Totó? Así, cuando le damos de comer, lo apuntamos. Entonces, si llega otra persona, ya puede ver si comió o no. Esa idea está mucho mejor. ¿Sabes cómo se llama eso que acabas de hacer? ¿Dar una buena idea? Sí, claro, es una buena idea, pero también es una regla. Cada vez que alguien le dé de comer a Totó, deberá apuntarlo en la pizarrita. ¿Reglas? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Podemos hacer varias reglas para poder cuidar mejor de Totó. Exacto. Las reglas sirven para saber qué está permitido y qué no lo está. Claro. Entonces voy a poner en las reglas. Está permitido que Jonathan no saque a Totó a hacer sus necesidades cuando esté con flojera. Ahorita me voy a poner a escribir en mi reglamento. Gracias, profe. ¡Chao! Pero, bueno, chao, Jonathan. A ver, empecemos. ¿Cómo comienzo? Ah, sí, puedo poner que... O no, mejor pongo que... Ay, ¿cómo empiezo? Mejor llamo al profe de nuevo. Profe, ¿qué tal? ¿Está ahí? Jonathan, ¿qué pasó? Estaba a punto de empezar a escribir y me di cuenta de que no sé cómo o por dónde empezar. ¿Me ayuda con eso, por favor? Sí, claro, para eso estamos las amigas y los amigos, pero antes de empezar, quería decirte algo importante. Los reglamentos están hechos con el objetivo de que todas las personas estén bien. No podrías hacer uno que solo te beneficie a ti. Entonces, ¿no puedo poner lo de no sacar a pasear a Totó si estoy con flojera?
¿Tú qué crees? Bueno, había que intentarlo. Como te decía, Jonathan, los reglamentos son fundamentales para asegurarnos de que todas las personas estén bien y además seguras dentro de un espacio o mientras realizan una actividad en particular. ¡Claro! En este caso, haríamos este reglamento para asegurar el bienestar y seguridad de Totó, dentro y fuera de la casa. Así es. Existen reglamentos que regulan las acciones y el comportamiento de las personas en diferentes instituciones, organizaciones o en las actividades que realizan. Profesor, verdad, perdone que lo corte, pero ahora que me acuerdo, la semana pasada hicimos varias actividades que tenían que ver con reducir de modo sostenible las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Y yo me puse a investigar en internet y vi que existe un reglamento para el control de las emisiones de gases contaminantes. Se me ha ocurrido algo. Ahora que estamos hablando del cuidado del planeta y aprovechando que ya conoces bastante del tema, ¿qué te parece si aprendemos a planificar la estructura de un reglamento? Pero lo hacemos pensando en el cuidado de nuestros bosques. ¡Ya, claro! Porque los bosques son muy importantes para la reducción del dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente. Eso, entonces, lo primero que debemos saber es que el proceso de planificación de todos nuestros textos es muy importante. Este proceso tiene una serie de pasos que debemos seguir para dar a entender con mayor claridad cualquier tema, organizando mejor nuestros pensamientos y plasmándolos de manera ordenada. Y una buena redacción requiere más de un intento. ¿Más de un qué? ¿Más de un intento? ¿Cuántas veces voy a tener que escribir? Escribir puede llegar a ser un proceso largo, por eso debemos tener paciencia, mucha paciencia. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, tardó 3 años en escribir su obra La ciudad y los perros. ¿3 años? ¡Eso es demasiado! Pero descuida, Jonathan. Ahorita no vamos a escribir una obra de ese calibre, al menos no por ahora. Cuando de escribir se trata, yo siempre me hago una serie de preguntas que me van a ayudar a escribir el texto que quiero. ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Sí, por ahí va la idea. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué voy a escribir? Ahí debe estar el motivo principal por el cual vamos a escribir. Es decir, ¿cuál es nuestro propósito de comunicación? Entonces, mi propósito puede ser que yo quiero que todos cuiden los bosques. Ajá. Y si tú quieres que todos cuiden los bosques... ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Exacto. Y, dependiendo del enfoque del reglamento, los motivos serán diferentes. Jonathan, decías que todas las personas debían conocer la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Entonces, ¿quiénes podrían leer el reglamento que vamos a elaborar? Seguro que mi familia, mis amigas y amigos, también podría ser la gente de mi localidad. Lo que acabas de decir nos lleva a la segunda pregunta, que es... ¿A quién se dirige mi reglamento? Eso, vamos bien. La siguiente pregunta es, ¿a quién está dirigido el texto? Esto nos ayuda al momento de la redacción, porque sabremos elegir las palabras adecuadas para que nos entiendan con mayor facilidad. Por ejemplo, no es igual escribir un texto para niñas y niños de primaria que uno para personas de 40 años. ¿Y hay otras preguntas que tenemos que hacernos? Sí, solo faltan 3. La siguiente pregunta es sobre el tema. ¿Cuál será el tema a tratar? Eso es lo más importante. Sí, más o menos. En realidad, todas las preguntas son igual de importantes al momento de planificar nuestro texto. La siguiente pregunta es, ¿qué ideas debo priorizar? Eso me suena familiar. ¿Tiene que ver con las ideas primarias y secundarias? Sí, en este espacio debemos considerar las partes del texto que vamos a redactar y, sabiendo qué partes son, podemos organizar nuestras ideas en una estructura y establecer la jerarquía del texto. En el caso del reglamento para el cuidado de los bosques, podríamos poner las actividades que podemos realizar para conservarlos, por ejemplo, ¿no? Y la última pregunta está relacionada con las fuentes de dónde sacamos la información, porque no podemos confiar en cualquier fuente. Claro, ahora en internet se ve cada cosa. Lo que dices es verdad. Por un lado, no todas las páginas web son fuentes confiables. Por otro lado, tienes que considerar que no todas las ideas necesitan una investigación de igual profundidad, sino
perderíamos el enfoque de nuestro texto y nunca acabaríamos de escribirlo. ¡Claro! Como Vargas Llosa que se demoró 3 años. Ay, Jonathan, no me refería a eso. Además, ese es otro caso. Pero lo que sí acaba de pasar es que has perdido el enfoque en el que estábamos. Una bromita nomás. Pero está bien, sigamos. A lo que me refería era a que no todas las ideas necesitan un desarrollo tan extenso. Y para eso era importante saber qué ideas elegimos priorizar. Uy, casi me olvido. Mencioné que siempre hay que citar las fuentes de donde sacamos la información. Esto es un acto de honestidad, además, para que el texto esté bien fundamentado y tenga credibilidad. Un ratito, profesor. Mi hermana me acaba de enviar un audio. Mejor voy a escucharlo porque de repente es algo importante. Jonathan, ¿por qué no me avisaste que ya le habías dado de comer a Totó? Le acabo de dar y ahora estaba... Lo siento, ustedes no tienen por qué escuchar esto. Pero bueno, ya saben a qué me refería. Ahora todos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan que ya regresamos. Y por eso, hermanita, mi profesor me estaba explicando cómo planificarme para poder elaborar un reglamento. Así vamos a poder hacer uno y ya no habrá más problemas con Totó. ¡Ay! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¡Ya estaban aquí! Profesor, mire, mis amigas y amigos ya regresaron. ¿Seguimos? ¿En qué nos habíamos quedado? Justo acabábamos de ver todas las preguntas que nos pueden servir para planificar la elaboración de un texto. Pero, ¿eso tenemos que hacerlo siempre? ¿No podemos sentarnos solo a escribir y ya? Es que en la redacción de cualquier texto debemos pasar primero por la etapa de planificación, que luego se convertirá en borradores, y luego recién tendremos la versión final. Tenemos que hacer todo esto si queremos que nuestra redacción sea realmente buena. Por si acaso, esta planificación se aplica a la escritura de cualquier tipo de texto, no solo para los reglamentos. ¿Tipo de texto? A ver, te voy a ayudar a recordar. Todos los textos que lees no son iguales, ¿o sí? No, porque se tratan de diferentes cosas. Claro, pero me refería a que no todos los textos tienen la misma intención comunicativa. Por ejemplo, hay textos que narran un hecho ficticio, otros que... ¡Ah! ¡Claro, claro! Hay otros textos que narran una historia real, por ejemplo. Hay otros que solo buscan informar y otros convencer. ¡Eso sí lo sabía! Exacto. Entonces, como decías, hay textos argumentativos, expositivos, descriptivos, instructivos y narrativos. ¿En ese tipo de textos están los reglamentos también? Sí, los reglamentos están considerados dentro de los instructivos. Jonathan, hablando de las normas y reglamentos, ¿has visto que por todo esto del coronavirus los centros comerciales van a implementar un reglamento? Sí, algo de eso escuché. ¿Y qué opinas de eso? Que está bien. En realidad, está más que bien. Es necesario por nuestra propia seguridad. Y por ejemplo, ese reglamento, ¿a quién estaría dirigido? A la gente que va a ir a los centros comerciales a comprar. ¿Y a alguien más? No creo que a alguien más. ¿Y qué me dices de las personas que trabajan en el centro comercial? ¡Ah, claro! Tienes razón. Ellos tienen que seguir ciertas reglas de seguridad o de salud para que todas y todos estemos a salvo. ¿Y qué pasaría si alguien no cumple con las reglas establecidas? Seguro le dicen que se retire del lugar, o quizá le ponen algo así como una multa, ¿no? Podría ser. ¿Ves la importancia de los reglamentos? Están diseñados para que sigamos una serie de normas que nos ayudan a llevar un mejor control en cualquier situación. Sí, pues, si no se aplican normas, seguro vamos a estar todos muy desordenados y sería todo un desastre. Como mi hermana y yo con Totó, por ejemplo. Todo un desastre. Claro, pero un reglamento no puede ser escrito así nomás, sino que tiene que cumplir ciertas características para que logre su finalidad. ¿Características? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, los reglamentos tienen que hacerse alrededor de un tema central. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el reglamento del que hablamos, de los centros comerciales, se enfoca en protegernos de todas las enfermedades que existen en el mundo? Sería casi infinito. Tendría que ser más específico. Tú solito lo has dicho, Jonathan. Todos los reglamentos deben ser específicos. Muchas veces creemos que más información es mejor. No siempre es así. No agreguemos cosas que nos desvíen del propósito que se quiere lograr.
Eso a veces me pasa a mí, que me voy por las ramas. Por ejemplo, el otro día... Ya me voy dando cuenta. Ya sé, porque al principio usted hablaba sobre priorizar las ideas. Claro, todo debe tener una estructura, un orden. Eso nos lleva a otras características. Un reglamento debe ser claro y ordenado. La estructura tiene que seguir un orden lógico. Así, quien lo lea puede ubicar rápidamente la información que busca. ¿Y qué más? Otra característica es que los reglamentos deben ser efectivos. Un reglamento sirve para promover la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, todos deben cumplirlo. Se me acaba de ocurrir una cosa. Para que las personas lo cumplan, deben conocerlo, ¿no? Porque ni modo que van a cumplir con algo que no sabían que tenían que hacer. Lo que dices está bien. Un reglamento tiene que ser conocido por todas las personas a las que está dirigido. Si las personas no lo entienden o no saben que existe, no van a acatar esas normas. Otra característica es que un reglamento debe ser socialmente aceptado. Eso suena un poco complicado. No tiene por qué ser complicado. Me refiero a que, cuando hacemos un reglamento, debemos considerar el lugar en donde estamos y a la comunidad que lo va a utilizar. ¡Ah, claro! Eso tiene mucho sentido. Tenemos que respetar, por ejemplo, las costumbres del lugar. Así es. No te olvides de eso, que es bien importante. Y, bueno, la última característica de un reglamento es que debe ser actualizado. Como el de la inmovilización social. Claro, porque todo reglamento debe cumplir las necesidades para las que fue creado. En este caso, el objetivo es mantenernos a salvo. Y todas las peruanas y los peruanos debemos respetar esa norma. Tú lo has dicho, todo el Perú, porque se trata de un reglamento general. Por otro lado, hay reglamentos internos también, como el de los centros comerciales, por ejemplo. Lo de Totó, entonces, debe ser un reglamento interno, ¿no? O como las normas de convivencia que teníamos en el cole. Así es. Jonathan, a ver, coge un papel de esos que tienes ahí e imagínate que es nuestro reglamento del cuidado de los bosques. ¿Qué debería haber en la parte de arriba? ¿Qué sería lo primero que vamos a leer? Pues el título, ¿no? Claro, el título. Lo que vamos a ver ahora sería la estructura de un reglamento. Como dijiste, la primera parte es el título o el encabezado. Y este debe tener una palabra o una frase que nos diga de manera clara cuál es la intención del documento. En nuestro caso, ¿qué podríamos poner? A ver, yo quiero que mi familia, mi comunidad, se pongan en acción para cuidar los bosques. Entonces, en el título podría poner algo como Reglamento para cuidar los bosques. Un poco amplio, ¿no? Trata de ser un poco más específico. Ah, claro, me había olvidado de eso de ser específico. Reglamento para cuidar los bosques desde casa. Eso está mucho mejor. Entonces, ya tenemos el título. Ahora, ¿qué sigue? Pues, poner lo que está permitido hacer y lo que no. Sí, está bien. Pero antes de eso, deberíamos explicarle un poco más sobre el tema a quien esté leyendo el reglamento. A esto se le llama preámbulo. Ah, claro, porque si no, de repente no entienden la razón principal por la que hicimos el reglamento. Exactamente. La siguiente parte de un reglamento vendría a ser los capítulos o segmentos. Usualmente, esta parte está ordenada como información, desde la más general hasta la más específica. Y luego vienen los artículos, que no son más que el desarrollo de cada capítulo. ¿Qué? No entendí mucho esa parte. A ver, digamos que tu primer capítulo trata sobre la concientización de tu comunidad sobre el cuidado de los bosques. Entonces, dentro de ese capítulo, ¿qué artículo podrías desarrollar? Ya voy entendiendo. ¿Puedo poner algo sobre compartir nuestro conocimiento? Eso es, a eso me refería. Ya casi al último del reglamento están las sanciones. ¡Uy! ¡Eso me gusta! Supongo que esta es la parte donde castigamos a los que no cumplen las normas. Más o menos. Aquí ponemos cuáles serían las consecuencias que podrían haber si alguien no cumple las normas. Claro, claro, a eso me refería. Bueno, y al final viene la firma de quien está emitiendo el reglamento. Bueno, Jonathan, esas son todas las partes de la estructura de un reglamento. ¡Qué bien! Entonces, ahora ya puedo sentarme a escribir el reglamento para cuidar mejor a Totó.
Profesor, ¿sigue ahí? Sí, Jonathan, dime. ¿Se acuerda que me dijo que Mario Vargas Llosa se demoró como 3 años en escribir una de sus obras? Ajá. Yo no me voy a demorar ese tiempo, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto tiempo debería demorarme en planificar mi texto? No hay un tiempo establecido, pero un tiempo prudente es de un día, por ejemplo. La planificación es la base de toda tu redacción. ¿Y puedo agregar otras partes a la planificación de mi texto? Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando te ayuden a tener mayor claridad sobre el tema que estás escribiendo. Sí, claro, y mientras sigue el orden, todo bien. Eso que dice es importante. Si nuestra planificación del texto está ordenada, vamos a tener las ideas claras al momento de escribir los borradores y, eventualmente, la redacción final del reglamento. ¿Y cómo sé si mi planificación ya está lista? ¿Cómo sé cuándo dejar de planificar y ponerme a escribir mi primer borrador? Qué buena pregunta. Eso en realidad depende de ti. Cuando tú consideres que ya tienes claros los temas a tratar, las partes importantes y todo lo que vimos, será un buen momento para empezar a escribir. Jonathan, ¿qué pasa? Te veo un poco preocupado. Sí, es que, ¿qué pasa si mando a escribir todo mi reglamento y nadie lo respeta? Ese es un muy buen punto. Para que la gente lo respete, todos deben estar de acuerdo con el reglamento. Deben entender por qué se está haciendo y por qué es bueno para la convivencia. ¡Ay, qué bueno! Claro, tiene sentido todo eso que dice. Profesor, muchas gracias por haberse tomado todo este tiempo para enseñarnos a planificar la escritura de un texto. O, en este caso, de un reglamento. Lo voy a aplicar para escribir el reglamento sobre el cuidado de Totó. Y seguro que, si todos cumplimos, vamos a estar más organizados. Pero, sobre todo, Totó estará mejor cuidado. De eso se trata, Jonathan. Gracias por todo. Chao, profesor Wilber. Chao, Jonathan. Bueno, chicas y chicos, ya vieron la importancia de planificar bien la redacción de un texto escrito y cómo podemos hacerlo. Ahora les toca a ustedes. El reto de hoy es investigar sobre el cuidado de los bosques, ya sea en la región donde vives o en cualquier lugar del territorio nacional, y hacer la planificación para la escritura del reglamento de ese tema. Deberás tener esto listo para la siguiente actividad, ya que a partir de ella comenzaremos con la redacción del primer borrador del reglamento. Puedes utilizar este cuadro para la planificación. Seguro te ayudará muchísimo. Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hoja de reuso. Asimismo, te invitamos a guardarlo en tu portafolio, donde estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Chao, cuídate y nos vemos en el siguiente programa Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Hola, esto que acaban de ver demuestra que empieza la semana y que estoy motivada para seguir aprendiendo con ustedes, amigos y amigas de cuarto. Bienvenidos todos y todas a Aprendo en Casa. Antes de empezar, vamos a desperezarnos un poco. Levantamos los brazos, contamos hasta 3 y botamos el aire. Repetimos. Me he dado cuenta que el estiramiento es importantísimo porque nos ayuda a activar nuestras energías y estar enfocados para el aprendizaje de hoy, que requiere de mucha atención al detalle. Esperen, voy a mostrarles algo para que se hagan una idea de lo que vamos a aprender hoy. Miren, me refiero a hacer algo como esto. Hoy vamos a aprender sobre los afiches, que son un tipo de texto muy visual. Esto me cae a pelo porque justo estoy ayudando a una tía que tiene un negocio de útiles y necesita difundir sus productos en las redes sociales. Ya saben que en esta época no queda de otra que ponernos emprendedores y creativos.
Quiero ayudarle a hacer textos para sus afiches digitales, que sean así, textos llamativos, que hasta los no escolares se les anime llevarse un lapicero 2B, un borrador bicolor, témperas. Y como tengo este reto en mente, he decidido llamar al profesor Luis para que me cuente cómo es esto y nos dé, como siempre, los mejores consejos. Vamos a llamarlo. ¿Profesor Luis? ¿Aló? ¡Ahí estás! Un ratito. Hola, Yaremis. Profesor, ¿qué tal? Me han dateado que usted es el maestro de los afiches. Cuénteme, ¿cómo así? No creo que todos los profesores de comunicación sean tan especialistas como usted en esto. Uy, Yaremis, es una larga historia. La verdad, todos los profesoras y profesores manejamos este tema. Ya, profesor, pero según me han contado, usted tiene bastante experiencia en hacer afiches. ¿Y quién te ha contado eso? Bueno, en realidad lo vi en su Facebook. Ah, bueno, entonces debes haber visto fotos de mi época de metalero. ¿Qué? No, eso no vi. Yo vi unos afiches nomás. Pero claro, ahora que lo dice, eran todos afiches de metal. No sabía que era metalero, profesor. Claro que sí. Usaba mis pantalones rotos, mi mochila con parches de bandas que me gustaban. A mí también me gusta el metal. Chócala. ¿Pero no que le gustaba el rap? La vida está llena de sorpresas. ¿Y ahora? Bueno, me gustan muchas cosas, la verdad. A mí también me gusta de todo. Puedo hacer voz gutural, de hecho. Escuche. Estamos en clase de comunicación. Su Yaremis, tú siempre sorprendiendo con talentos nuevos. Para que vea. Oiga, profesor, ¿y sigue siendo metalero? Todavía escucho metal, pero ya no me he visto con ese estilo. Lo llevo dentro de mí nomás. ¿Y por qué ya no usa esa ropa, si se puede saber? Los pantalones rotos daban frío en invierno, cosas así. Pero qué bonitos recuerdos. En esa época yo hacía un montón de afiches. Como estudiaba para ser profesor de comunicación, mis amigos me decían que les haga los afiches para que vaya gente a sus conciertos. ¿Y cómo los hacía? Varias técnicas. Si tenía tiempo, me gustaba hacer cosas manuales, recortando letras de periódicos, revistas, escribiendo a mano, y luego hacía un collage y lo fotocopiaba. Luego aprendí a diseñar en la computadora. Buenas épocas. ¿Y luego? Los pegábamos en universidades, en institutos, en tiendas de discos. Los músicos los pegaban en las paredes de sus casas y así. Entonces, usted es la persona perfecta para ayudarme a mí y a mis amigos y amigas de cuarto hoy. Queremos aprender a hacer afiches que den un mensaje claro. A la orden, como dirían los amigos venezolanos. ¿Verdad? Muchos saludos a las amigas y amigos de todo el Perú y también a las hermanas y hermanos venezolanos que nos están viendo. Claro que sí. Entonces, cuéntame bien, ¿qué quieres aprender? El objetivo de hoy es seguir aprendiendo a escribir textos en nuestra lengua materna, con un énfasis en el lenguaje del afiche. Muy interesante, Yaremis. ¿Tú sabías que el afiche es un texto discontinuo? ¿No me habían dicho eso, ah? Pues sí. Los textos discontinuos son aquellos que no siguen una estructura clásica. Y aparte del afiche, ¿hay otros tipos de textos discontinuos? Las infografías y las historietas también son textos discontinuos. Aunque mi experiencia va más por el lado de los afiches. Me parece preciso porque justo en este tipo de textos queremos enfocarnos hoy. Además, a mí me cae como anillo al dedo, porque justo necesito armar unos afiches publicitarios. ¿Cómo así? ¿En qué andas? Es que una tía tiene un negocio de útiles de todo tipo, plumones, témperas, lapiceros, cartulinas, pero creo que necesita ayuda para promocionarse, para que más gente se entere de que ahora hace delivery a casa. Uy, ahora que lo pienso, también puedo hacer un afiche para dar a conocer el valor que tenemos las y los adolescentes. Ya veo, qué interesante. Sí, así como usted atraía gente a sus conciertos, yo quiero que las personas sepan el valor que tenemos. Perfecto. Entonces, examinemos primero qué es un afiche y cuáles son sus partes. ¿Te parece? Me parece. Te voy a mostrar este primer afiche y juntos empezamos a decodificar lo que nos quiere decir. En la pantalla podemos ver la imagen de un hombre en el suelo y abajo un mensaje potente que dice: los hombres no se van a morir por lavar la ropa.
Y abajo, en letra más pequeña, también leemos: las labores del hogar no son exclusivas de las mujeres, deben ser compartidas. A juzgar por su mensaje, esta campaña busca exponer que hay una distribución desigual en las labores domésticas. ¿Esta sería la idea principal? Sí, la campaña está dirigida a los hombres. Su intención comunicativa es motivarlos a que se hagan responsables de las tareas del hogar también. Lo justo, ¿no? Claro, ahora que lo he visto ya entiendo mejor lo de los textos discontinuos. Son textos que no poseen una estructura secuenciada. Exacto. Te muestro otro, pero ahora intenta decodificarlo tú. Fácil. A ver, lanzan ese afiche. Ya. En este afiche, la idea es que no debemos ser indiferentes con los casos de violencia contra la mujer que conocemos y que debemos denunciarlos en la línea 100, Centro de Emergencia Mujer o Chat 100. ¡Súper! ¿Y cuál sería la intención comunicativa? Quiere convencer al público de denunciar la violencia. Parece que hay mucha gente que a veces escucha o se entera de casos de violencia y no los dice. Tal vez por miedo a las consecuencias o por indiferencia, y no quieren meterse. Sí, tomemos en cuenta que este es un afiche elaborado por el Ministerio de la Mujer, y su misión es erradicar los feminicidios y todo tipo de violencia. Estamos todas y todos en esta misión para que la violencia contra las mujeres se acabe. Contamos con ustedes para frenarla. Claro que sí. ¿Has notado, Yaremis, qué importante es el afiche para compartir mensajes de una forma breve y clara? Creo que gracias a este tipo de textos, muchas personas saben cuáles son los siguientes pasos que deben de dar si identifican un caso de violencia. ¿Y cómo sabemos si estos mensajes de verdad son claros para las personas? Muchas agencias de comunicación que crean este tipo de afiches hacen procesos de validación con personas del público objetivo. ¿Qué? Juntan a personas y le hacen preguntas para verificar si el mensaje es comprensible y si logra su objetivo de comunicación. Todo esto antes de lanzarlo por los distintos medios, como si fuera un ensayo, y corrigen en función de los comentarios que reciben. Ya veo. También se puede verificar que el mensaje fue entendido cuando las líneas telefónicas empiezan a recibir más llamadas luego de la campaña de comunicación. Por eso, muchas veces te preguntan por cómo te enteraste de ese número de teléfono, y así pueden evaluar qué tipo de recursos de comunicación funcionan mejor. Varias veces me han preguntado, ¿es verdad? Sí, las personas no hablamos o escribimos sin alguna razón. Lo hacemos porque queremos comunicarnos, y realmente podemos decir que nos hemos comunicado, que hubo un acto comunicativo, cuando nuestro interlocutor o público ha decodificado y entendido todo lo que hemos expresado. Entonces, si yo expresé una idea y la persona entendió lo que yo quería que se entienda, ¿puedo decir que se ha cumplido el acto comunicativo? Sí. Entiendo. ¿Y hay comunicación sin intención? Siempre que nos comunicamos, lo hacemos con un propósito detrás, ya sea simplemente compartir experiencias, expresar emociones, brindar información o tal vez intentar persuadir a alguien de cambiar su actitud u opinión. Claro, pienso en cuando llamo a mis amigas con la intención de contarles algo de lo que me enteré. Y ahora que quiero revelar al mundo lo valiosas que somos las y los adolescentes. Sí, esos son ejemplos de cómo la comunicación siempre tiene un propósito claro. Ahora, para comunicarnos usamos el lenguaje, que es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que nos ayudan a lograr un entendimiento común. Y se puede combinar, ¿no? En los afiches hay signos escritos, pero también hay algunos visuales. Claro que sí. Quisiera hablarte un poco de las funciones del lenguaje, porque creo que saber de eso te va a ayudar mucho en tu proyecto. Por favor, todo lo que me ayude es bienvenido. Uy, ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con las funciones del lenguaje. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, amigas y amigos de cuarto. Aquí el profesor Luis ha prometido en esta segunda parte explicarnos sobre las funciones del lenguaje. Lo prometido es deuda. Profesor,
Pero ¿cómo es eso de las funciones del lenguaje? A simple vista una diría que es comunicar, pero no creo que sea tan obvio. Al momento de comunicarnos, le damos diversas funciones al lenguaje, según el propósito que tengamos en mente. Uy, entonces son varias funciones. En realidad, solo 6. Función apelativa, referencial, expresiva, poética, fática y metalingüística. Esto va a estar bueno, ¿ah? Por ahora, dado que estamos trabajando el afiche, creo que nos conviene centrarnos en las 2 primeras que te mencioné, la función apelativa y la función referencial. Buenísimo, soy toda oídos. Como has visto, un afiche busca llamar la atención de la audiencia y fijar su interés en ciertos aspectos. Esto lo hace con el fin de que la persona que lo vea haga algo. Lo que sea, que se lave las manos, que llame a sus abuelitos, que conozca nuevos artistas, que apoye un proyecto de ley. Y la lista continúa. Lo central es que quiere provocar una reacción en particular, que alguien cambie una conducta, que se emocione. A esto le llamamos función apelativa. Cuando intentamos hacer que otros modifiquen o cambien algo en sí o en su vida. Entiendo, eso me queda claro en los afiches que hemos visto. Ambos quieren que las personas actuemos diferente. Se nota el toque. Uno te sugiere cambiar de comportamiento porque te dice que hay que ser corresponsables de las tareas domésticas. Otro te dice que denuncies la violencia y te da los contactos para hacerlo. Creo que la función apelativa está muy clara en su uso del lenguaje. ¿Y qué hay de la otra función que mencionó? ¿Te refieres a la función informativa referencial? En este caso, la única finalidad es comunicar cierta información, sin un juicio de valor, es decir, sin mencionar que está bien o mal. Por ejemplo, se ve mucho en los afiches para invitar a alguna charla o concierto. El primero muestra la fecha y el lugar del concierto. El segundo anuncia el nombre de una nueva canción. Como ves, se limitan a dar información precisa. Claro, ahora que lo dice, ¿es posible que textos con funciones diferentes estén en un solo afiche? Claro. Por ejemplo, en el afiche que habla sobre la violencia contra la mujer, puedes ver texto que cumple función apelativa y llama a la acción. Pero ahí en la parte baja, puedes ver que hay texto que solo cumple con dar información sobre los servicios, como Línea 100 y el Centro de Emergencia Mujer. ¡Súper interesante! Yo creo que en los afiches que voy a hacer para transmitir el valor de los adolescentes, voy a usar una mezcla. No dejes de conocer a fondo a los adolescentes, porque te daremos gratas sorpresas. Y claro, cierro mencionando nuestras cualidades. Y ya está. ¡Genial! Pero no olvides que el afiche debe poder ser leído ágilmente. Por eso, aunque puede contener solo texto, es mucho más llamativo cuando somos visuales y usamos imágenes. Claro, le pongo sus fotitos. Te muestro un ejemplo. ¿De qué crees que trata este afiche? Al ojo y sin leer, del ambiente, de la naturaleza. Vemos una imagen de una planta en un desierto árido. El mensaje dice, tu corto de fin de ciclo sí vale, y menciona el nombre de un festival llamado Cine Valores. Yo creo que este afiche está dirigido a estudiantes que hacen pequeñas películas como parte de sus cursos, porque dice cortos, y así se les dice a los cortometrajes. Sí, de acuerdo contigo. Ese es el público al cual va dirigido. ¿Y qué me podría decir de la temática del festival, profesor? A ver, el afiche incluye una planta pequeña, y por eso inferimos que el festival puede tocar temas de ecología. No hay recursos que indiquen que se trata de un festival que recibe cortometrajes de acción, por ejemplo. Claro, además el nombre Cine Valores sugiere que se puede enfocar en cortometrajes que difundan los valores en el país. Así es. Ahora, para complementar, quisiera que examinemos los recursos que se usan en los afiches. ¿A qué recursos se refiere? Ponga ejemplos. Los afiches suelen ser imágenes o gráficos que ayudan mucho a enfatizar el propósito comunicativo. Además, usan colores, tipos de letra, disponen los elementos de diferentes formas. Eso sí. Por ejemplo, en el afiche de Cine Valores se usa una foto muy llamativa. Es llamativa porque hay una planta que sale de una tierra árida, donde por falta de agua es muy complicado que surja vida.
Esto se me ocurre que puede significar que, aunque la situación sea muy difícil, siempre es posible apostar por el fortalecimiento de valores. Opino igual. Muy buena interpretación, Yaremis. Claro, pues, profesor, ¿cómo no va a ser? Te veo bien empoderada con este tema. Sí, yo creo que esto de los afiches y la comunicación es lo mío. Aunque también me he vuelto experta en progresiones geométricas. No sé. Es bueno que sepas un poco de todo, porque al armar proyectos pensamos de manera integrada. Me imagino que por un lado puedes pensar en los valores que quieres resaltar y hay que tener en cuenta el aporte de esos valores en la sociedad. Y por otro lado, debes imaginar cómo llegar al público objetivo. Tal cual. Y volviendo a los valores de las y los adolescentes y remitiéndome a mis épocas en las que hacía afiches para conciertos, me he puesto a pensar en este concepto de mensaje. Uy, sí, pieza fundamental del afiche. Eso no podemos omitirlo. El mensaje es este enunciado directo que a veces parece que da una orden. Llévate esta fruta, ponla en tu ensalada. Sé feliz, transformemos juntos, todos juntos contra la violencia de género, etcétera, etcétera, etc. El mensaje también puede sonar a imitación. ¿Te sumas a esta campaña? ¿Te animas a donar y ayudar? ¿Te unes para trabajar juntas y juntos? Claro, con preguntas más amable. Sí, y a veces se complementa con un eslogan, que es una frase corta y fácil de recordar. Por ejemplo, cuando hablamos de una campaña de donación de víveres para vecinos en circunstancias difíciles y pedimos a la gente que se una a apoyar, un eslogan podría ser: seamos una sola fuerza. Entiendo. El eslogan de mi afiche podría ser: amiga y amigo, los adolescentes valemos un mundo. Muy buena. Por último, ya solo quedaría incluir detalles sobre el porqué de esa valoración. Por ejemplo, se puede hacer referencia a la energía y creatividad de los adolescentes. Si el afiche fuera para un concierto, charla o festival, se puede incluir a los auspiciadores o colaboradores. Entonces, en resumen, un afiche se debe leer rápidamente, debe ser claro y conciso. Además, emplea recursos gráficos y eslogans o frases atractivas para enfatizar el mensaje y convencer aún más. Sí, y no olvides que debe estar diseñado y distribuido de tal forma que se pueda leer desde lejos y usar colores y dibujos que refuercen la intencionalidad del mensaje. Y yo usaré en mi afiche varios colores, porque eso me parece que expresa la creatividad. ¡Genial! Trata de explorar varias opciones hasta que llegues a algo que te convenza y que creas que le resultará atractivo a tu público. De todas maneras. Profesor, tengo unas preguntas finales. La primera es: ¿cuál es la parte más importante de un afiche? El afiche es un texto discontinuo y por ello su lectura no es secuencial, es decir, no hay una sola forma de leerlo. Cada persona empezará a leerlo poniendo atención en lo que más le ha llamado la atención. Puede ser el título, el eslogan, la imagen, un color, etc. Sin embargo, tú como creadora puedes dirigir la lectura y resaltar los elementos que dan fuerza a tu mensaje, como el eslogan y la imagen, que son dos partes fundamentales. Ya. ¿Y qué pasaría si nuestro afiche no utiliza imágenes? ¿Se alcanza el propósito? Las fotografías, dibujos u otro tipo de ilustraciones son elementos paralingüísticos que potencian el mensaje que deseas transmitir. Si no las empleamos, estaríamos perdiendo fuerza en la idea que queremos transmitir. Y sucede lo mismo si las usamos mal. ¿Cómo sería eso del mal uso de una imagen? Por ejemplo, si queremos hacer un afiche sobre el valor de los adolescentes y utilizo imágenes de paisajes naturales con fines decorativos, no hay una conexión coherente entre el mensaje y los recursos. Todo lo que pongamos debe responder a un propósito. Claro. Y hablando de errores, ¿cuáles son los errores más comunes al elaborar un afiche? Que esté sobrecargado o con un estilo muy sobrio, que no llame la atención. Son cosas que hay que evitar. También hay que evitar que haya demasiado texto y optar más bien por mensajes cortos, para que la gente pueda leerlo rápido al pasar. Como sabes, en las redes sociales la gente baja muy rápido y en la calle ni qué decir. Buena. ¿Se le ocurren más cosas que debemos repetir? Más que pensar en errores,
yo quisiera motivarte a ser lo más innovadora que puedas. Evitar así refranes hechos o muy conocidos. Ah, y claro, usa una letra que te guste, pero que sea fácil de leer. Y eso sí, 0 errores de ortografía, porque eso hará que tu mensaje pierda credibilidad. Listo, profesor. He tomado nota de todo, para no olvidarme de los detalles y hacer un super afiche. Muchas gracias por su ayuda. Hasta pronto, Yeremis. Creo que ya tengo muchas ideas. Amigos y amigas de cuarto, ¿qué tal si ustedes también hacen un afiche para que todos conozcan su valor? Recuerden preguntarse antes, ¿para qué voy a hacer este afiche? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál será el tema a tratar y mis principales ideas? La prioridad es transmitir el mensaje bien y ser creativos. Eso sí, planifiquen antes. Ello les sirve para organizar los distintos contenidos textuales y visuales. ¿Aló, tía? Uy, el afiche de mi tía. Sí, creo que voy a tener el afiche para mañana. He hablado con un profesor y me ha dado muy buenas ideas. Ajá. Ya, perfecto, tía. Estoy en la chamba. Tengo que colgar. ¡Chao! Hemos llegado al final de este episodio. Recuerden guardar sus avances en su folder de evidencias. Cuídense mucho, sean creativos y nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa.